Muchas gracias, Natalia, por la invitación y un privilegio estar con los compañeros de panel. El posconflicto nos plantea unos desafíos enormes, pero no bajo los paradigmas que nos referenciaban de lo que puede pasar en una sociedad que hace tránsito hacia la reconciliación, sino frente a nuestras propias realidades. Yo recuerdo que en medio de este proceso de negociación era recurrente la presencia entre nosotros de centroamericanos, de analistas de seguridad ciudadana, que contaban, daban cuenta y razón de todo lo que ha pasado en sociedades en transición, en donde se acababa el conflicto duro, la guerra, y entrábamos en un proceso de desvertebración y de conflicto en las unidades locales, en los municipios, en los territorios de consolidación, en las zonas rurales, pero por unas modalidades de delincuencia organizada muy particulares. Y en especial traían a los expertos de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, a hablarnos de las famosas maras centroamericanas. Extrapolando realidades sociales y criminológicas muy distintas a las nuestras. Nosotros tenemos una realidad de la cual desafortunadamente tenemos que partir, y es que la materia prima de la criminalidad se produce en la tierra, y solo en la nuestra porque es ecuatorial, que son las matas de coca. Y eso nutre unas formas de organización criminal y de descomposición social que en el posconflicto podrían haber consolidado esas formas de criminalidad, y la realidad a la que tenemos que enfrentarnos hoy, Policía y Fiscalía General de la Nación, es que alrededor del negocio del narcotráfico se han consolidado unas formas de organización criminal, particularmente en los territorios de consolidación, que son la nueva amenaza de la seguridad ciudadana y de la paz en el territorio. Les doy un dato que es muy significativo. Mientras a nivel nacional el homicidio está cayendo un 6%, que es un gran resultado, es uno de los grandes dividendos de la paz, hemos encontrado unos sectores que nosotros llamamos corredores de narcotráfico, en donde el homicidio, por esa confrontación que se está dando entre esas organizaciones criminales, nos está expropiando la paz en esos territorios. Por ejemplo, mientras a nivel nacional decrece el homicidio al 6% en el Urabá antioqueño, hoy está creciendo al 34%. Y cuando se captura y se neutraliza a los referentes de esas afectaciones de la paz en el territorio, por ejemplo en el Urabá antioqueño, cuando se neutralizan a estos líderes de las organizaciones criminales, existe como cierta apología social a la vida y obra de esos delincuentes. Ahí hay unos fenómenos sociológicos muy interesantes para analizar, construidos alrededor de ¿qué? El narcotráfico. De nuevo, en el corredor del Valle del Cauca de Risaralda, ese es un corredor crítico porque es el de Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, lo conoce muy bien usted, general, es el corredor de la marihuana cripe, que está siendo un elemento avasallador en la inseguridad y en estas nuevas modalidades de narcotráfico que vive hoy la sociedad colombiana. En ese corredor está creciendo el homicidio a unas tasas del 44%. En el norte de Santander, bajo y alto, en promedio está creciendo a una tasa del 42% el homicidio. Y claro, en la zona de Nariño tenemos unas tasas de crecimiento del homicidio que no podemos esconder
con Cauca del 33%. Esa es la realidad de la paz en los territorios del conflicto. Otra es el problema de la seguridad urbana, que también tiene unos desafíos enormes. Entonces, frente a estas nuevas realidades, ¿qué es lo que hemos hecho con la policía? Esto es algo inédito. Hemos identificado este panorama criminal con todo el nivel de complejidad que tiene y hemos advertido que tenemos una relación tan estrecha que yo llamo de dependencia recíproca. La Fiscalía necesita de la policía y la policía necesita de la Fiscalía. Y frente a una realidad tan contundente, no quedaba otro camino que hablarnos y trabajar coordinadamente. Y hemos hecho algo que a mi modo de ver es épico, no se había hecho nunca, increíble en los 25 años de historia de la Fiscalía, que es coordinarnos en unas mesas de trabajo. Identificamos 12 mesas de trabajo, en la cual durante 2 meses trabajaron 71 expertos. Identificamos 67 iniciativas específicas para que nuestra acción en favor de la ciudadanía fuera más impactante y que debían consolidarse en 256 acciones. Y lo hicimos a través de nuestras oficinas de planeación. Nos supieron articular muy bien, trabajábamos permanentemente en las mesas y desde ese momento tenemos una sala de monitoreo de cómo se están cumpliendo las 256 acciones. ¿En qué áreas? Voy a mencionarles 2 para no quitarles mucho tiempo, pero el manejo del lugar de los hechos. Todos los que están aquí saben que el éxito de la investigación criminal depende de los actos urgentes en el manejo del lugar, del escenario del crimen. Y cuando empezábamos esta actividad de coordinación, acababa de ocurrir el caso de la niña tan doloroso, deplorable que vivimos los colombianos, de la niña Juliana, y nos dejó las mejores enseñanzas. Al escenario del crimen de Juliana entramos 5 veces la policía judicial y cada vez que entrábamos encontrábamos una prueba adicional, porque no teníamos un protocolo, un manual único de policía judicial para intervenir la escena de los hechos. El primer resultado de este esfuerzo de coordinación es que hoy la Policía Judicial, es una noticia muy importante, la Policía Nacional, la SIJIN, la DIJÍN y la Fiscalía General de la Nación a través de su cuerpo técnico de investigación tienen un único manual de Policía Judicial para intervenir la escena de los hechos. Y es un checklist. Cuando ocurra estas circunstancias, identifique esto. Por ejemplo, tratándose de delitos sexuales, la prueba reina en el mundo entero no son las huellas dactilares. Perdón, la investigación criminal no puede seguir circulando alrededor de las huellas dactilares. Entonces nuestra policía judicial entraba era a buscar huellas. Lo que hay que entrar a buscar en los delitos sexuales son residuos biológicos y particularmente el ADN. Y por eso es que estamos trabajando tanto en esta parte ya con la Policía Nacional, que es el segundo ciclo de nuestras tareas en materia de intervención del lugar de los hechos. Algo que en este contexto, porque yo creo que, como dice el general Restrepo, vamos como coincidiendo en un mismo punto. Si uno pudiera construir una ecuación de convivencia y seguridad ciudadana, la ecuación sería convivencia igual a reglas de comportamiento y profundización en el respeto a las reglas de convivencia, que no ese es el mundo de la formalidad legal, que es el en el que yo convivo, que es el de la Fiscalía, reconociendo que hay un comportamiento consuetudinario y que además la sociedad cada vez más se desenvuelve en un ambiente de anomia jurídica. Es un fenómeno sociológico que poco comprendemos nosotros, y es que como nosotros todo tratamos de regularlo por la ley penal, hemos criminalizado tanto la vida social que la gente ya no sabe qué es delito y qué no es delito y tiende a comportarse como su propio entendimiento de la realidad le indica. Entonces necesitamos
fortalecer mucho más la prevención y las reglas consuetudinarias que lo que es el estado formal del derecho penal. Esa es una concepción que yo creo que en lo que la sociedad debería avanzar mucho más. Lamentablemente nuestra misión funcional no es esa, la prevención, pero sí podemos hoy en día, porque somos una entidad mucho más inteligente en el conocimiento de la criminalidad, aportar muchos elementos para formular políticas públicas de prevención, y es allí donde estamos muy cortos, donde hay muy poca interacción entre las distintas agencias del Estado. Pero quiero, en el plano de la realidad criminológica formal, que es la que yo manejo, trabajo en la Fiscalía, mencionar un tema de acceso del ciudadano a la justicia, a generar más confianza en las instituciones y de corresponsabilidad. Este es el elemento más crítico, de corresponsabilidad, que es el de cómo denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. El Estado era lamentable, lo que nosotros teníamos era un modelo de 1.300 puntos de atención de usuarios a lo largo del país, un promedio para atención al usuario de 5 horas y media por turno, que alejaba al ciudadano de la Fiscalía. Y claro, el paradigma era: hay que construir más CAVIDIS, más URIs, más centros de atención ciudadana. En el mundo moderno eso no puede ser la realidad. Además no tenemos los recursos. Esta es una sociedad que se ha ido empobreciendo, que no tiene recursos fiscales para atender esas necesidades de infraestructura física. Entonces dijimos, con la policía vamos a crear la red a denunciar, para que el ciudadano se contacte. Denuncian 6 delitos, principalmente hurto a personas, a establecimientos de comercio y hurto a establecimientos comerciales, delitos de alguna manera informáticos y extorsión. Básicamente allí se ve. Pero las transformaciones culturales son impresionantes. Esto empezó el 13 de julio. Hoy, el 11% de las denuncias que recibe la Fiscalía General de la Nación se hacen por medios electrónicos y por teléfonos celulares. El 11%. Y vamos a llegar al 50%. Tan es cierto esto que hay una revolución silenciosa en el acceso del ciudadano a la Fiscalía. Les doy unas 2 cifras finales. El 72% del hurto en Bogotá se denuncia ya por el sistema electrónico a denunciar. El 72%. ¿Qué cree usted que tiene ese sistema que ha permitido esa respuesta ciudadana? Primero, esto dejó de ser un monopolio comercial. Aquí se estaban construyendo unas grandes empresas para montar esos sistemas, y entonces ya había uno en Medellín, otro en Bogotá, no. Los alcaldes entendieron que este era un sistema en el cual todo el mundo pueda funcionar y conocer la realidad criminológica de su ciudad. Y entonces creamos un sistema con la policía, cosa que es maravillosa. Ya no hay un sistema en la policía y otro en la fiscalía. Tenemos un maridaje maravilloso, un único sistema, gratuito, para los 1.100 municipios del país. Es que recorrer las denuncias de Apartadó, de Chiriguaná, de todos los municipios de Colombia, esto no es que solo, porque también nosotros tenemos unos clichés, eso deben estar denunciando en Bogotá, en Barranquilla. Ya termino, porque es que este es un dato que es muy significativo, el de la corresponsabilidad. Y claro, el ciudadano, 72% de los denuncios en Bogotá. Entonces uno dice, bueno, ¿y el ciudadano qué puede esperar de eso? ¿Le van a establecer quién fue el autor del delito? La respuesta es no. Pero miren lo que estamos construyendo alrededor de eso. Y ahí es donde necesitamos que el ciudadano denuncie. Nosotros les decimos a los 5 días, mire, la noticia criminal la tiene este fiscal, hemos estado haciendo averiguaciones y establecemos una correspondencia electrónica con el usuario. ¿Qué ha encontrado usted adicional? Nosotros no hemos encontrado nada, pero le tenemos esta noticia. Gracias a su denuncia hemos identificado que la carrera 13 con calle 86, por decir cualquier zona de Bogotá, es un hotspot, es una zona caliente, en donde de lunes a viernes, los jueves entre las 5 y las 8 de la noche y los viernes entre las 4 y las 6 de la tarde,
hay mayor robo de hurtos de celulares y hemos atrapado 3 bandas criminales dedicadas al hurto de celular. No le encontramos el autor de su delito, pero gracias a la corresponsabilidad que estamos construyendo a partir de su denuncia, hoy estamos haciendo asociación de casos y estamos interviniendo zonas desde el punto de vista georreferencial de mayor criminalidad. Ese es el resultado y así es como estamos construyendo más ciudadanía y más confianza. La delincuencia que afecta a la seguridad ciudadana tiene en el componente de policía y de fiscalía ya mucho más información inteligente para intervenir. Nosotros ya sabemos cuáles son las zonas en donde más hay que consumir recurso humano de investigación criminal para lograr romper la impunidad. Por ejemplo, en materia de líderes sociales, traspolo un poquito, pero es que nos está ganando una literatura que circula por todas partes que no estamos defendiendo a los líderes sociales y que hay impunidad en los homicidios a defensores y líderes sociales. Y nos ganan en la literatura que van construyendo y en la caja de resonancia que construyen. Colombia es el único país del mundo hoy, pero no en homicidios que ocurren en la calle 72 con carrera séptima de Bogotá, donde hay cámaras, donde hay 100 testigos del homicidio, donde hay todos los recursos tecnológicos para establecer qué fue lo que ocurrió, sino en el Bajo Chocó, a 4 horas de Chalupa, saliendo de Guapi, allá donde ocurre ese homicidio a un líder social, estamos identificando en el 51%. En el 51% autoría material de los delitos. La Comisión Nacional de Juristas estuvo, la Comisión Andina de Juristas estuvo la semana pasada en la Fiscalía haciéndole auditoría y veeduría porque abrimos los resultados y quedaron maravillados. Estados Unidos tiene un índice maravilloso de imputación y de reconocimiento de auditoría en Chicago, es el caso estelar de ellos, 38%, pero esos son los centros urbanos. Nosotros tenemos 51 en centros rurales, zonas veredales apartadas de las cabeceras municipales, en donde estamos ya estableciendo autoría material de esa clase de delitos. Entonces, hoy estamos siendo mucho más efectivos para romper esa impunidad que ha precedido todos estos fenómenos de cohesión social. Sí, muy importante. Nosotros somos una entidad muy formal y muy poco maleable, acomodarse como lo hace uno en el sector privado a las demandas que tiene una organización es muy complejo. Pero lo que hicimos fue un proceso que llamé de liposucción. Entonces teníamos 300 directivos y 190 fiscales de tribunales que ganaban 23 millones de pesos. Yo prefiero más fiscales locales en los municipios de 7 millones. Hicimos algo que es relativamente fácil en aritmética gerencial. Suprimimos la mitad de esos fiscales, redujimos el nivel directivo de 300 personas a 98 y creamos 515 fiscales nuevos. Y hemos llegado a 165 municipios. Soacha es uno de los municipios beneficiarios de ese programa. Doblamos el número de fiscales y de policía judicial y de asistentes de fiscales. Y los resultados, claro, son evidentes, porque estamos con la justicia formal atendiendo esas demandas ciudadanas. Pero el caso que más quiero mencionar en esta oportunidad que tú me das es el caso de Argelia, Cauca. En Argelia, Cauca no había llegado sino el narcotráfico y la amapola. Todos sabemos lo que ha pasado en Argelia y las FARC. La primera institución del Estado que llega ya en el posconflicto es la Fiscalía General de la Nación. Esto fue un acto maravilloso que ojalá lo pudieran recrear, Fidel, algún día en El Espectador, ustedes. Un fiscal con un asistente y en estos 2 meses y medio ha recibido 100 denuncias criminales, 100 denuncias penales, pero de convivencia rural, de convivencia en el municipio. 100 denuncias que de no existir la paz, empecemos por decirlo así, que de no tener la presencia del Estado estarían tramitando las FARC, que eran el
elemento de cohesión social que existía en todas estas regiones. Ya allí hay un fiscal, ya el ciudadano empieza a acercarse a ese estado que empieza a conocer y claro, la respuesta nuestra empieza a ser inmediata. Y empezamos a ver en estas zonas algo muy interesante que tiene que ver con la formalidad de la propiedad de la tierra. El problema de formalización de la tierra es un elemento crítico en las zonas de consolidación, porque es un elemento de conflicto social, sigue siendo el gran elemento de conflictividad de nuestra sociedad, el tema de la tierra. Y allí hay que hacer una presencia y eso requiere más acción del Estado. El tema de la violencia intrafamiliar, ese es uno de los grandes capítulos que están por recrearse desde el punto de vista del trabajo social, de la política pública y por supuesto del trabajo de las instituciones que tienen que ver con la cohesión de las familias. Y por supuesto el tema de la responsabilidad de las familias en sus propios alimentos, el tema del defecto en el cumplimiento alimentario de las familias, que es una fuente de delito en Colombia, es una exposición creciente al delito que también hay que regular y hay que prevenir, así como el tema del maltrato a los menores y la violencia sexual a niñas adolescentes, que es uno de los capítulos que también ameritan un trabajo mucho más articulado del Estado. En la Fiscalía hemos creado una unidad especial solo para el tema de los delitos sexuales sobre niñas adolescentes y los resultados son realmente maravillosos en lo que podemos hacer desde el punto de vista de la Fiscalía. ¿Pero cómo? Penalizando a los autores. Entonces, ¿el déficit dónde está? Corpovisionarios. ¿Cómo estamos previniendo como sociedad esas manifestaciones de violencia social? Yo estoy de acuerdo con Henry que tenemos un problema comunicacional. La desesperanza tiene que ceder a la esperanza cuando el Estado actúa más en la defensa de lo social y de lo colectivo. En el tema de la corrupción que dice Henry, bien interesante. Se acabó el país, esto se lo llevó el diablo. Bueno, todas esas expresiones que estamos oyendo en las casas, en la academia, en la universidad, en el colegio, todo lo contrario. Ahora hay más esperanza porque los corruptos están terminando en la cárcel. Y ese era el objetivo de esa política. Pero entrando a su tema en particular, mire, valores, esta sociedad tiene que construir mucho más políticas públicas desde el punto de vista de la axiología social. Ahí está nuestro gran déficit. Y es que a nosotros nos expropió la cultura de la ética. Y a veces dicen que es que soy obsesivo, pero no hay tal. El narcotráfico. La cultura del narcotráfico le hizo un daño a esta sociedad profundo, enorme. Entonces tenemos que reconstruir ese tejido de los valores sociales y eso empieza en la casa, en el colegio, en la universidad, en la empresa, etcétera. Y para eso hay política pública y estamos en ceros. Qué pena tener que decirlo, pero es muy poco lo que se está haciendo realmente ahí y ahí es donde deberíamos hacer grandes inversiones de recursos públicos en trabajar mucho más. Eso sí que es prevención, eso crea un nuevo tejido social. Y desde el punto de vista ya de los fenómenos delictivos que afectan a los niños, el tema de violencia de género, miren, el feminicidio no ocurre de la noche a la mañana, no es que un señor se levanta hoy bravísimo con la señora y la asesina. No, no, no. Todos estos son procesos que se van dando en el tiempo y que dan lugar a que con un sistema de alertas tempranas se pueda prevenir esos delitos. No hay que dejarlos llegar a la criminalización. Bueno, pero ¿qué hizo la Fiscalía? No, es que la Fiscalía cuando conoce el caso es cuando ya está el ataúd. Lo que nosotros necesitamos es evitar frente a las primeras manifestaciones de violencia intrafamiliar que no terminen en el feminicidio. Medicina Legal construyó un test que es mundial, avalado mundialmente para evitar el feminicidio, en donde frente a las primeras manifestaciones de conflicto de pareja
por la tipología de ese conflicto se pueda prevenir e inclusive prospectar que esto puede ser próximamente un feminicidio. Entonces, ¿qué hicimos con Medicina Legal? Es un trabajo muy lindo que hace el doctor Carlos Valdés desde Medicina Legal. Le informa inmediatamente a las comisarías de familia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la policía del barrio, etcétera, etcétera. Pero eso cae en el vacío. Y creo que él tiene, aquí puedo cometer un error, dice, en estas noticias de alertas tempranas, lo triste es volver a ver a esas mismas mujeres que fueron afectadas en su integridad después, pero en homicidios. Cerca de creo que es un 30%, no quiero cometer un error ahí, en donde ha habido esas alertas, vuelven. Tengo un caso, el país se va a conmover, en donde hemos identificado ayer en el Centro de Investigación Criminal un caso de homicidio de sus padres, papá y mamá, de un niño menor. Había entrado varias veces a los hospitales de su región, maltratado por sus propios padres, con todas las señales de maltrato sobre el niño. Y se estaba concluyendo desde el punto de vista penal que allí no había habido homicidios y una circunstancia en donde la pareja estaba haciendo un almuerzo y entonces el niño terminó quemado con unas quemaduras horrendas y resulta que era el producto de una falta de sistema de alertas tempranas en donde el sistema de salud conocía de esa violencia intrafamiliar sobre el menor y nunca había alertado a los sistemas sociales de prevención de la niñez. ¿Cómo no es posible que nos articulemos como Estado frente a esos fenómenos delictivos y sociales? Esto tiene que construirse y muy rápidamente, políticas públicas.